Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar la sesión con el doctor Armando Pérez Torres. Él es invitado a nuestra sesión y es jefe de laboratorio de filogenia del sistema inmune de la piel y mucosas del Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina de la UNAM. El doctor Armando ha estado por más de 35 años como profesor en la carrera en la Facultad de Medicina y tiene, por supuesto, varios alumnos, tanto de licenciatura, maestría y doctorado, que han egresado con él eh, para su título. El doctor Armando también pues nos va a dar unas pláticas muy interesantes y ha dictado más de 20 pláticas de Santiago Ramón y Cajal durante mucho tiempo. Es un estudioso de Santiago Ramón y Cajal y él nos va a aportar una gran cantidad de conocimiento sobre los trabajos de Ramón y Cajal en el ojo y esto, como ustedes saben, a principios del siglo pasado. Entonces, Armando, pues te doy las gracias por estar con nosotros. Y claro que si yo leo toda la semblanza del doctor Armando, pues me llevo la hora completa Ujú. de tu sesión, Armando. Entonces, pues vamos a empezar. Podemos empezar, Armando. De Gracias. acuerdo. Bien, pues muchas gracias por esta invitación a participar en este serie de pláticas eh, que el doctor Miguel Pedrosa coordina. Es un honor, es un placer estar con ustedes y les agradezco su presencia. Tengo una virtud muy grande que es saber decir no sé, entonces pueden preguntarme muchas cosas y a lo mejor de ellas sabré algunas, otras no sé. Pero justamente ese es el conocimiento, ¿no? Nunca está terminado y afortunadamente hay muchos estudiosos en diferentes áreas. Una de ellas, por supuesto, es el ojo en su conjunto y las diferentes partes de este órgano maravilloso. Y pues el día de hoy me atreví a proponer hablarles un poco de histofisiología de la uvea. Y digo me atreví porque, bueno, todos ustedes son especialistas, expertos en ojo, y bueno, eso significa un reto y al mismo tiempo un aliciente para el intercambio de ideas. Una especie de advertencia, digamos así, de lo que vamos a ver es, digamos, casi lo que yo doy a mis alumnos en el pregrado, pero luego me acusan de que les doy muchísimo, probablemente comparado con otros profesores. Y bueno, el día de hoy pues he agregado algunas nuevas imágenes, muchas imágenes. Creo que eso es algo de lo que a mí me gusta por morfólogo que soy, sobre esta área, sobre esta parte del ojo, sobre esta túnica del ojo. Y como bien adelantó el doctor Pedrosa, le propuse una segunda plática sobre la retina a propósito de una publicación reciente en español, porque la original en francés y luego en alemán, pues tiene más de 100 años, sobre los trabajos de la retina de Santiago Ramón y Cajal. Es la segunda plática para el próximo lunes, un tanto cuanto histórica. Espero tener una perspectiva a la actualidad en el estudio de la retina. Bueno, vamos a empezar. Como ustedes saben muy bien, el ojo es relativamente sencillo en términos descriptivos, es muy complejo en términos funcionales, es mucho más complejo cuando se quiere estudiar el ojo pensando que vertebrados no mamíferos tendrían un ojo más sencillo para conocerlo desde el punto de vista estructural y funcional, y parece ser que esta es una excepción a la regla, como veremos después la próxima semana, una excepción a la regla de que ontogénica y filogenéticamente una estructura
ayuda. Por supuesto que ayuda a conocerla, pero de que es más sencillo, no. Entonces, desde el punto de vista descriptivo, como saben bien, el ojo está descrito como un órgano constituido por tres capas o túnicas. La capa más externa, la túnica fibrosa, constituida en su mayor parte por la esclera, un tejido conjuntivo denso, dispuesto irregularmente, también que no se ciñe a toda la clasificación del tejido conjuntivo estrictamente hablando, y la parte anterior de esta túnica fibrosa, la córnea, la porción transparente, para muchos el medio refringente más importante, la lente más importante del ojo, revistiendo en su interior en la mayor parte de esta túnica fibrosa, en contra la túnica vascular o úvea, que reviste en su parte interna a casi toda esta túnica fibrosa, ¿no? Particularmente en la porción escleral, en esta capa externa blanca donde se insertan los músculos extraoculares, y que, como veremos, esta túnica vascular tiene tres regiones de histodiferenciación muy, muy interesantes. La coroides en su parte posterior, casi cubriendo toda la esclera, y hacia adelante transformándose o histodiferenciándose hacia el cuerpo ciliar, y finalmente su porción más anterior, el iris, ¿no? Subórgano u órgano o este aditamento del ojo que funciona como un diafragma que regula la cantidad de luz que entra al ojo. Eh, esta regionalización de la uvea me parece que desde el punto de vista clínico es importante, dado que los fenómenos inflamatorios de la uvea pues tienen hasta una clasificación de anterior a posterior, aunque, como ustedes saben mejor que yo, pues muchos de estos fenómenos inflamatorios, autoinmunes, algunos cuantos infecciosos, pues son complicados en su estudio, y sobre todo estos últimos, los autoinmunes, que pues no se conoce exactamente las causas, ¿no? Obviamente hay muchas hipótesis para explicar los fenómenos de autoinmunidad en general, pero en particular en el ojo todavía hay muchas cosas pendientes. Podríamos decir, pues sí, que es un territorio de enfermedades autoinmunes, por supuesto, quizá por alteraciones desde la maduración de los timocitos en el timo, o de los linfocitos en el timo, una especie de no adquisición de una educación para la tolerancia periférica, y otra, defectos intrínsecos a la uvea, que no se regula intrínsecamente estos mecanismos de tolerancia periférica. Pero en fin, la uvea entonces es un territorio, por supuesto, relevante, como todas las capas del ojo, como todo el ojo, pero es un territorio interesante donde convergen fenómenos inmunológicos, fenómenos ópticos, fenómenos vasculares, en fin, una serie de elementos fisiológicos complejos, o sea, de un montón de partes, ¿no? Y finalmente, en la parte interna tenemos a la retina o la túnica nerviosa, que para algunos libros, como ustedes pueden apreciar aquí, pues la dividen regionalmente. Ya probablemente de oportunidad la próxima semana de hablar de ella, de una retina neurosensorial, la mayor parte de ella, con zonas donde no hay este elemento funcional, como es en la papila, ¿sí? El sitio de salida de las fibras del nervio óptico, y el sitio de entrada de arterias y salida de venas hacia la retina y al ojo en general. Bueno, esto que está aquí como blanco, como una barra blanca, una capa blanca, sería la región fotosensible de la retina visual, como dicen algunos autores, que termina anteriormente de manera festonada en lo que se conoce como la hora serrata, y de ahí su nombre. A partir de ahí, la retina, como veremos embriológicamente, con su complemento fundamental,
externo, que es el epitelio pigmentario de la retina, se continúan como un epitelio de dos capas que va a cubrir al cuerpo ciliar y al iris en su cara posterior, exclusivamente en este último. Y bueno, esto define también algunas cavidades, algunos espacios como la cámara vítrea. Falta aquí el cristalino o la lente que nos permitiría entre el cristalino y la córnea dividir a esta parte anterior del ojo en la cámara posterior y la cámara anterior. Bueno, aquí un esquema con unos poquitos más de detalles en donde vemos el eje anatómico del ojo y el eje visual, este último que cae en la fobia central, el sitio de la retina de máxima agudeza visual. Ven aquí en rojo, sí, vemos el límite anterior de la retina. No está puesto la transformación de la retina y de su epitelio pigmentario en el epitelio del cuerpo ciliar y del iris, pero ahorita lo vamos a ver. Y bueno, algunos otros elementos de adelantándonos un poco, avanzando un poco, de la uvea, que sería pues una de las características fundamentales de la coroides es que es muy vascularizada. En la parte anterior, una característica, no la única, pero sí muy importante del cuerpo ciliar, está formado por fibras musculares lisas de diferente dirección, y en la parte más anterior, pues el iris, ¿no? El diafragma del ojo, con propiedades contráctiles muy importantes justamente para realizar esta regulación. Y adicionalmente aquí en el cuerpo ciliar, principalmente la presencia de este epitelio de dos capas, que es la continuación hacia adelante de la retina y de su epitelio pigmentario, el epitelio del cuerpo ciliar, principalmente formador del humor acuoso y de unas fibras o fibrillas muy especiales que son el ligamento suspensorio de la lente, ¿sí? O la zónula de zinc, ¿no? Bien, bueno, este es otro corte. Déjenme decirles que los cortes histológicos de ojo ameritan una gran experiencia para mantener todas sus capas, particularmente la retina unida, como se encuentra en vivo, unida a su epitelio pigmentario, y también para conservar el cristalino, que no haya estos artefactos, e incluso la córnea, ¿no? Que es otra historia, también son sitios difíciles de cortar, de obtener buenos cortes histológicos. Pero aquí, pues recapitulando rápidamente, pues tenemos los ejes óptico y visual en azul, la división en un segmento anterior y el segmento posterior del ojo, la salida del segundo par craneal por fuera de por dentro, perdón, del el eje visual. Aquí dibujé yo el fin anterior de la retina como la hora serrata, y bueno, de eso vamos a hablar. Brevemente, un recordatorio embriológico. Aquí he puesto en colorcitos, ¿no? Los derivados del ojo, de dónde vienen, pero primero, pues recordar que del diencéfalo, esta vesícula secundaria, hay una evaginación en forma de copa que se extiende hacia el ectodermo de la cara, al ectodermo superficial, convirtiéndose posteriormente de vesícula en una copa óptica que, como ustedes ven aquí, está dibujada en amarillo y blanco y por fuera en un color café, dejando entre estas dos capas embrionarias un espacio que es el espacio intrarretinal y que será el espacio potencial que se genera en los desprendimientos de retina, pero que también es el sitio de interacción entre el epitelio pigmentario y la retina neural o nerviosa o neurosensorial. Recordaremos que esta vesícula óptica ejerce un efecto inductor sobre el ectodermo para generar la lente del cristalino, que eventualmente va a formar el cristalino por la elongación de las fibras posteriores de este, formando de las células posteriores, formando las fibras originarias del cristalino, el núcleo del cristalino, y quedando un epitelio anterior
rodeado toda esta lente por una gran membrana basal, que aquí yo la he tratado de dibujar en azul, para recordar que por esta invaginación y cierre de la vesícula de la invaginación, la vesícula del cristalino, la membrana basal original queda como la cápsula del cristalino, una de las membranas basales más gruesas, si no es que la más gruesa que hay en el organismo. Entonces aquí en este color verde agua tenemos a los derivados ectodérmicos, va a ser la córnea y la lente, principalmente del neuroectodermo del diencéfalo. Tendríamos justamente el epitelio que forma la retina visual y el epitelio del cuerpo ciliar y del iris. Y por fuera el epitelio pigmentario, ¿no? Estas dos capas en la parte anterior de esta copa, pues forman este epitelio de dos capas del cuerpo ciliar y del posterior, la capa superficie posterior del iris. Eh, a ver, no sé si Juan tiene una pregunta, ¿no, verdad? No. ¿O sí? No. Bien. Bueno, acá en color gris tenemos el mesénquima, que es lo que rodea a todas estas estructuras neuroectodérmicas y ectodérmicas, y a partir de este mesénquima es que se van a formar las otras dos túnicas del ojo, la túnica vascular y la túnica fibrosa en su porción escleral, ¿no? Bien, aquí tenemos un grado avanzado mayor del desarrollo, donde estamos viendo la elongación del epitelio posterior del cristalino para cerrar la luz y formar las primeras fibras del cristalino, ¿no? Aquí está puesto en este color cafecito, justamente el mesénquima, dice sin diferenciar, a partir del cual tendremos a las dos capas, a la intermedia, a la externa del ojo, en su mayor parte. Y noten aquí como en muy rojo, muy grueso, tenemos a la retina visual, por fuera a la capa pigmentaria de la retina y al espacio intrarretiniano. Bien, aquí más de lo mismo, ¿no? Del lado izquierdo un corte histológico en un estadio similar al anterior. Y bueno, haciendo un resumen rápido de lo que es el ojo, el globo ocular, pues tenemos a las tres túnicas ya mencionadas. La primera con la esclera y la córnea como elementos constitutivos. Aquí los elementos corneales que los conocen ustedes muy bien, de anterior a posterior, el epitelio corneal, la membrana o lámina de Baumann, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio corneal. Ya veremos ahorita un poquito más de la esclera. De manera importante entre los dos, en el limbo, el canal de Schlemm, que es el sitio de drenaje hacia las venas epiesclerales del humor acuoso. La túnica media o la úvea, en sus tres divisiones fundamentales de anterior a posterior, el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Y bueno, aquí recordaría, porque lo vamos a ver, la lente o cristalino con su cápsula y el epitelio anterior, que nos divide a las cavidades del ojo en una cámara vítrea, y el segmento anterior con sus cámara posterior y cámara anterior, hacia donde el epitelio del cuerpo ciliar va a secretar el humor acuoso, ¿sí? De la retina, bueno, su parte sensorial o visual, y hacia adelante la retina no visual o retina ciega, que es el epitelio pigmentario de la retina, y la propia retina, que en la hora serrata se convierte en un epitelio cúbico simple en aposición con el epitelio pigmentario que queda por fuera, ¿sí? Unas palabras antes de la esclera, antes de empezar propiamente con úvea. Como decíamos, es un tejido conjuntivo denso, colágeno, dispuesto irregularmente. Es 1 milímetro de grosor en la parte posterior, la mitad o menos a nivel del ecuador, y a nivel del limbo esclerocorneal en la transición con la córnea, más o menos de 0.7 milímetros. Tiene 3 capas con límites poco definidos. De afuera hacia adentro, la lámina epiescleral, el tejido conjuntivo laxo, que puede tener algunos adipocitos que se mezclan con los adipocitos de la cápsula ocular, esta que permite los movimientos del ojo.
Tenemos una sustancia propia, es decir, propiamente la esclera o la cápsula de Tenon, que es el tejido conjuntivo de esto, denso dispuesto irregularmente, y luego una lámina supracoroidea o lámina fusca, o sea, fusca que tiende al negro, no fusca de pistola en México, que tiene una transición con la coroides no bien definida, pero bueno, ahí están las dos en una interfase interesante, importante, que aquí es subrayado en rojo, porque está formada de fibras de colágeno y fibras elásticas con fibroblastos, melanocitos, macrófagos, y aquí puse entre comillas lo que muchos libros dicen, otras células del tejido conjuntivo. En realidad el tejido conjuntivo solo tiene, cuando mucho, estrictamente hablando, una sola, que es el fibroblasto, como es el caso de este tipo de tejido conjuntivo. Entonces, estas otras células del tejido conjuntivo veremos que son macrófagos, bueno, ahí dice macrófagos, son algunas células migratorias en el tejido conjuntivo, como células plasmáticas, como células cebadas. Históricamente las cebadas se las pone en el tejido conjuntivo, pero son leucocitos que derivan de la médula ósea cuando esta ya es linfohematopoyética, ¿no? En el humano, pues a partir de la segunda, de la mitad de la gestación hacia adelante y hasta la muerte. Entonces, por eso le pongo entre comillas. Entre la lámina epiescleral, es decir, la externa, y la sustancia propia de la esclera, hay un espacio potencial ahí, que hay muchos espacios potenciales en el ojo. Ya vimos uno que es este que está entre el epitelio pigmentario de la retina y la retina propiamente, los fotorreceptores, los segmentos externos de los fotorreceptores, pero este espacio potencial o de Tenon también facilita la movilidad ocular. Y aquí en rojo, bueno, tenemos a la uvea en la parte posterior, quizá la mayor parte, la coroides, fíjense, revistiendo o cubriendo, por decirlo mejor, el epitelio al epitelio pigmentario de la retina y a la retina propiamente, ¿sí? Tenemos a la coroides y luego el cuerpo ciliar que va entre la hora serrata y la raíz, el inicio del iris, el borde fijo del iris, el borde opuesto a la pupila, al borde pupilar, un cuerpo ciliar que más o menos mide unos 6 milímetros y hacia adelante el iris. Entonces, la túnica vascular, en un resumen rápido, ahorita haremos algunas descripciones más, pues vamos a empezar de atrás hacia adelante, ¿no? Tenemos a la coroides formada, y aquí también hay diferencias de bueno, algunos autores que la forma, por qué está constituida y demás, pero en general hay un consenso al respecto. Tiene un estroma coroidal, ¿no? Luego una capa coriocapilar o coriocapilaris, como le dicen algunos, que sería la capa más interna vascular de la coroides, y finalmente una membrana de Bruch o membrana vítrea, que en realidad es una estructura que el microscopio electrónico demuestra que es una combinación de productos del epitelio pigmentario y productos secretorios, matriz extracelular de las células endoteliales, de los capilares, de la capa coriocapilar. Con respecto al cuerpo ciliar, bueno, este también tiene varias divisiones, pero una de las más usadas es que tiene una porción plana. Si vamos de la coroides hacia adelante, sería cuando termina la coroides, también a nivel de la hora serrata, hacia adelante la porción plana, la cual va a tener una composición similar, pero con algunas diferencias interesantes con respecto, o sea, el estroma de la pars plana con respecto a la coroides, cambian ahí muchas cosas. Y luego tenemos una porción plegada, prominente, formada por unos 75 crestas de distribución radial en torno al cristalino, al ecuador del cristalino o de la lente, que se conocen como los procesos ciliares. Estos procesos ciliares tendrán un estroma, ¿sí?
o la porción uveal de los cuerpos ciliares se le llama el estroma, en donde el componente fundamental es el músculo ciliar, también llamado músculo de la acomodación, ya que sus fibras, la interacción de sus fibras, la dirección de sus fibras de manera automática, o sea, autonómica, podríamos decirlo, controlan la biconvexidad o modifican la biconvexidad de la lente al modificar la tensión de las fibras zonulares, estos tendoncitos, vamos a llamarles así ahorita, que surgen de la capa más interna del epitelio del cuerpo ciliar, de los surcos que hay aquí, salen estas fibrillas y se insertan por delante y por detrás del ecuador en la cápsula del cristalino. Este epitelio también forma el humor acuoso, como habíamos dicho, y entonces dentro del estroma de estos procesos ciliares va a haber una zona vascular estromal de capilares fenestrados, es decir, que tienen orificios en sus células endoteliales y entre las células endoteliales que permiten el paso del plasma. Esta sería, digamos, el paso del plasma a través de la primera capa o la capa más externa, la que está más en relación con el estroma propiamente del cuerpo ciliar, y a partir de aquí, entre la capa interna, la que forma el humor acuoso y la que forma las fibras zonulares, va a haber un espacio que en algunos, hace tiempo todavía era controversial si existía o no, un espacio entre las dos capas del epitelio del cuerpo ciliar. La microscopía electrónica lo demuestra, y ahí va a empezar podríamos decir, un ultrafiltrado, una modificación importante de este primer filtrado generado a nivel del epitelio fenestrado de los capilares del cuerpo ciliar, para generar un líquido que difiere sustancialmente del plasma, ¿no? Tiene diferencias muy importantes el humor acuoso con respecto al plasma. No es solamente una filtración, sino es un proceso activo de generación de este líquido que va a llenar la cámara posterior, la cámara anterior, va a tener funciones nutritivas o nutricias sobre córnea, sobre el propio cristalino, tiene, por supuesto, índice de refracción similar al de la córnea, al del cristalino y del cuerpo vítreo, para no hacer aberraciones, ¿no? Entonces, es un elemento importante de la fisiología del segmento anterior principalmente. Bien. Entonces, la coroides, en un resumen también literal, es una lámina vascular muy melanizada, localizada entre la retina y la esclera. Contiene los vasos ciliares y ramas de los vasos ciliares posteriores largos y cortos, cuya circulación se dirige hacia la parte frontal del globo ocular, y cuyo calibre de estos vasos va a determinar para algunos libros, pues, dos capas por lo menos de vasos sanguíneos dentro de o tres capas dentro de la coroides. El calibre disminuye de la periferia o de la parte externa de la coroides hacia la retina, de manera que, como ya lo mencioné y lo vamos a retomar en un momento, pegado al epitelio pigmentario de la retina tendríamos la capa más interna o coriocapilar de la uvea, ¿no? De esta parte de la uvea. Tiene un espesor como de 0.25 milímetros en la parte posterior y se adelgaza hacia adelante cuando va a transformarse o a continuarse como el cuerpo ciliar, la porción plana, la pars plana del cuerpo ciliar. Para algunos libros solo tiene dos capas, la capa coriocapilar o interna y la membrana de Bruch. Pero ya hemos dicho que la membrana de Bruch tampoco es exclusiva de la coroides. Ahí es muy importante el epitelio pigmentario. Esta membrana vítrea, yo podría decir, como veremos al rato,
es una doble lámina basal que harían un emparedado de fibras elásticas en la parte central y a un lado y a otro de fibras de colágena. Y estos productos, esta matriz extracelular, pues es tanto de las células epiteliales endoteliales de los capilares como del epitelio pigmentario. Algo que me parece interesante, importante recordar, al menos desde mi punto de vista, es que en los bordes del nervio óptico hacia atrás, la coroides está más adherida a la esclera. O sea, tiene una, a diferencia del resto, donde la episclera hice hasta, perdón, epicoroides y fusca se confunden entre sí o hacen una sola, y se mueve por ahí el ojo, tiene desplazamientos. Hacia la parte posterior está un poco más adherida a la esclera. Y en este sitio también hay un sitio, hay un espacio potencial que se llama el espacio pericoroideo. Este es atravesado por láminas o bandas de la lámina supracoroidea, de la lámina fusca. Ahí hay una continuidad, una transición entre esta lámina fusca y propiamente la coroides. Eh, esta transición está formada por fibras de colágena, fibras elásticas, fibroblastos, macrófagos melanizados, melanocitos, linfocitos, T particularmente, ¿sí? Parece que hay unos B reguladores más o menos recientemente descritos, plasmocitos, es decir, células plasmáticas, por lo tanto, potencialmente ahí se podrían estar produciendo anticuerpos y células cebadas o mastocitos. De hecho, yo frecuentemente a mis alumnos les presto o les doy cortes de ojo para que vean coroides y cuerpo ciliar en tinciones para cebadas porque son muy prominentes, son bastante fáciles de ver. A veces son más difíciles de ver en la epidermis. Entonces tiene una dotación, por eso me parece interesante, una dotación de varias células de la respuesta inmune. ¿Sí? Bueno, ahorita, ¿qué no es de la respuesta inmune? Hasta los propios fibroblastos tienen actividad regulatoria en cierta parte de la respuesta inmune, inflamatoria en la parte quizá final, regulatoria, ¿verdad? Entonces, esta dotación de células, y podría agregar otras como las células dendríticas, de la coroides, de la uvea, del tracto uveal, como le llaman algunos. Estas células y fibras rodean a los vasos sanguíneos de la coroides eh, y también se mezclan con algunas fibras musculares lisas, aunque estas son más intersticiales, más que estar rodeando a los vasos sanguíneos. Probablemente algunas de estas provienen y pertenecen o se relacionan funcionalmente con las fibras meridionales del músculo ciliar, ¿no? Estas fibras que se insertan en esta prominencia interna de la esclera en la transición con la córnea, o quizá un poquito antes, que se llama el espolón escleral. Bueno, entonces hay aquí en esta región a mí me parece de interés, dada esta transición me refiero como continuidad, ¿verdad? Como de un epitelio a otro, igual aquí de lámina fusca propiamente a el intersticio coroideo rodeando a los vasos sanguíneos de los vasos ciliares posteriores largos y cortos. En este sitio justamente se han identificado algunos espacios que drenarían líquido tisular, haciendo las veces de espacios linfáticos epicoroideos. Entonces, estos elementos los quiero por lo menos mencionar, dado que en aquel concepto que es antiguo, pero que a mí a veces me gusta traer a colación porque nos permite disecarlo y dar otros elementos, lo del privilegio inmunológico del ojo, ¿no? De los trabajos de Medawar y Burnett, me parece, en donde pues, al poner células tumorales en la cámara anterior no había rechazo, y entonces se hacían especulaciones también de por qué no había rechazo, y bueno, decían que pues, quizá la ausencia de vasos sanguíneos en la córnea, de drenaje linfático, etcétera, pero eso ha ido cambiando. Entonces, eh, no me extraña pues que haya uveitis en todo el tracto uveal, dada
dotación tan importante de células de la respuesta inmune, pero quizá pues mezclada con otros mecanismos moleculares de tolerancia local que pudieran perderse, ahí sí no sé por qué razón, y que entonces se monten estas enfermedades inflamatorias locales o bien relacionadas con enfermedades inflamatorias sistémicas. Bueno, ustedes ven en la parte superior un corte histológico, son de varios libros que yo uso normalmente. Esta me parece que es de un libro que se llama Histología para Patólogos. Este de abajo es un libro de histología, de anatomía microscópica. Ajá. Entonces aquí vemos arriba, en la parte superior, el epitelio pigmentario y hacia arriba, pues propiamente los fotorreceptores, el resto de la retina y todos este espesor, bueno, vamos a la parte inferior, la esclera y en medio los vasos de mayor a menor calibre de la periferia hacia a la coriocapilar, la capa más interna, la lámina más interna de la coroides. Y bueno, como habíamos mencionado, una de sus características, además de la gran vascularización, es la gran melanización que hay, ya sea por melanocitos autóctonos o por macrófagos que fagocitan melanosomas liberados, ¿no? Por diferentes razones. Entonces hay una melanización muy importante que desde el punto de vista funcional para la retina constituye pues una característica esencial, ¿no? Ustedes saben mejor que yo que los albinos o personas albinas tienen más problemas visuales, voy a ponerlo en general, que aquellos que no tienen alteraciones en la pigmentación. Uh-huh. No quisiera hablar, por ejemplo, de los de estudios más o menos no tan recientes, pero que están abonando a darle a los melanocitos y a sus melanosomas como buenos lisosomas modificados, propiedades antimicrobianas, ¿no? Probablemente también eso tenga que ver con esto. Bueno, acá al lado izquierdo es un esquema del corte superior, de este de aquí arriba. Lo tenemos aquí abajo, la retina, el epitelio pigmentario. Vean cómo este autor pone en este corchete a la membrana de Bruch, diría la mitad del sándwich sí es de la coroides, la otra mitad es del epitelio pigmentario y las capas, ¿no? La coriocapilar, la de pequeños vasos, que me parece que en algunos libros les llaman así la capa de Sattler, y la de grandes vasos, los más periféricos, la capa de Haller. Entonces, eso sería como la estructura general vascular de de la coroides, y en esto donde se ven fibritas, pues ahí pongan fibras de colágena, fibras elásticas, células musculares lisas, macrófagos, plasmocitos, linfocitos T, algunos B, células plasmáticas que son células B en realidad, y células cebadas o mastocitos y una rica inervación también de los vasos sanguíneos, ¿no? Como sabemos, la irrigación de la retina es doble, una parte, no sé, como dicen los libros, si exactamente la mitad externa le corresponde a los vasos sanguíneos de la coroides, siempre y cuando atraviesen esta barrera hematorretiniana formada por el epitelio pigmentario y sus uniones estrechas, y la otra pues por los vasos retinianos propiamente que discurren entre la plexiforme externa y la plexiforme interna, ¿no? Entonces, bueno, la coroides tendría pues básicamente esa función nutricia por un lado, pero también por la otra, la pigmentación, evitar, digamos, fenómenos de reflexión de la luz que entra a la coroides, al ojo, perdón. Y bueno, el límite interno, la membrana de Bruch, que le llaman algunos como el límite interno, pues como decía, es un emparedado de fibras elásticas con fibras de colágena. Fíjense, aquí he puesto a la membrana de Bruch como si fuera paz positiva y las fibras elásticas de este color para designar en esta micrografía electrónica que aquí es el sitio de localización de las fibras elásticas, y de un lado y del otro vemos la lámina basal del epitelio pigmentario y la lámina basal, aquí apenas esta nubecita electrodensa,
cercana al epitelio fenestrado la coriocapilar, ¿no? Aquí tenemos las fenestras cerradas por estas diafragmitas y bueno, del lado izquierdo, pues una imagen más histológica, estaríamos viendo más o menos a esta altura donde está ahorita el láser, en el lado izquierdo, aquí al lado derecho en esta micrografía electrónica. La membrana de Bruch entonces es la lámina basal de células endoteliales, esta que está aquí, la lámina basal del epitelio pigmentario, colágena de un lado, colágena de otro, y en medio, de mayor espesor, una capa de fibras elásticas de 2 micrómetros de grueso, ¿sí? Veamos del lado derecho también una muy bonita imagen del epitelio pigmentario y su interacción con los fotorreceptores, los melanosomas aquí, estos grandes gránulos, y la membrana de Bruch con el endotelio fenestrado de los capilares de la coriocapilar. Como ustedes saben, es una correlación frecuente decir que ahí entre ambos láminas basales pueden formarse estas estructuras, los drusen o nódulos pedregosos, ¿sí? Este que está aquí, vean, entre la membrana basal o la lámina, es mejor llamarle la lámina basal del epitelio pigmentario y la lámina basal de la coriocapilar, ahí estos depósitos de polipoproteína E, de proteínas en general que reciben el nombre de amiloide, no sé de los veintitantos o 24 tipos de amiloide cuál sea, algunos componentes del complemento como el C5, este complejo C5BA9 y otras moléculas seguramente, ¿sí? Como una manifestación temprana de degeneración macular asociada a la edad o en otras regiones. Vean, en esta foto de arriba vemos la membrana de Bruch, ahí muy eosinofílica, de un lado el epitelio pigmentario, los capilares de la coriocapilar, fibroblastos y algunos melanocitos ahí bien cargados de melanina. Y bueno, recordar la interacción tan estrecha, morfológica y funcional con la retina, ¿no? La coroide sigue a la retina, justo donde está la retina neurosensorial y visual, ahí hay coroides, ¿sí? Y bueno, este sería el sitio que mencionábamos, eh, en donde se fija un poco más la coroides a la esclera, este espacio potencial por donde hay esta transición de la fusca hacia propiamente la coroides, igual acá de este lado, probablemente, no sé si sea este espacio, estos espacios que se ven aquí, por donde hay un paso de los componentes intersticiales fibrosos y celulares de la coroides rodeando a sus vasos sanguíneos, ¿sí? Bueno, una imagen del libro donde termina la retina en la parte anterior, ¿sí? Esta retina tiene aquí pues, las capas de la retina que ustedes la reconocen muy bien, y vean cómo la retina fotosensible, la neuroretina, se convierte en un epitelio que algunos le llaman cúbico, otros cilíndrico, y sigue adosada aquí como epitelio, como capa interna del epitelio de la porción plana. Vamos hacia adelante, aquí termina la coroides, vean, están los vasos sanguíneos y de repente hay un cambio en el tejido conjuntivo, no quizá en la cantidad o el número de células, sí la presencia menos de fibras de colágeno y fibras elásticas, ¿sí? Pero el epitelio pigmentario, ahora con la retina convertida o que se mantuvo como el epitelio durante su embriogénesis, forman este epitelio de dos capas, una interna aquí no pigmentada y una externa pigmentada, que es la continuación del epitelio pigmentario. Aquí yo puse un dibujo con mi mano para decir, este epitelio de dos capas continúa en la porción plana, en la porción plegada, cubriendo a cada uno de los procesos ciliares y a los surcos que hay entre los procesos ciliares, y luego a nivel de la raíz del iris se convierte o se continúa, hay transición a las dos capas del epitelio del iris que cubren solamente la cara posterior y un poco
bueno, el borde retiniano y muy poco hacia el borde anterior, ¿no? O sea, aquí estaría la terminación anterior de la retina y del epitelio pigmentario, aquí no fotosensibles, cubriendo a estos elementos que son los otros componentes del tracto uveal. El cuerpo ciliar, aquí con un proceso ciliar nada más, y el iris. Bien, el cuerpo ciliar, como les dije, a veces hay diferentes formas de dividirlo, pero tiene un estroma, la mayor parte del estroma es músculo ciliar, la capa más externa del estroma es la más gruesa, es toda esta verde que se ve aquí en este corte de ojo de macaco, ¿sí? Este es el músculo ciliar, diferentes fibras musculares, aquí se aprecian bien estas meridionales, pero por el plano de corte seguramente aquí habrá las circulares o esfinterianas y algunas oblicuas o radiales, y noten esta prominencia de la esclera casi en la transición con la córnea, algunos le llaman el espolón esclerocorneal, otros solo el espolón corneal, escleral, pues ahí da inserción principalmente a estas fibras meridionales y también a las oblicuas. Bueno, este es el cuerpo ciliar, cuya capa más interna es la región vascular. Esta región vascular es la que se va a meter en cada uno de estos pliegues de los procesos ciliares, llevando o formando capilares fenestrados que aportarán el filtrado plasmático para que la capa interna no pigmentada secrete, produzca activamente el humor acuoso, ¿sí? Entonces aquí tenemos la porción plegada en un corte, y aquí en microscopía electrónica de barrido, esto es de cobayo de hace muchos años, aquí se nos cayó el cristalino en el último momento, pero bueno, aquí tenemos cada uno de estos pliegues, y aparte cada uno de ellos, cada proceso ciliar con pliegues también con hendiduras, que justamente de ahí es donde primordialmente salen las fibras sonulares producidas por esta capa interna no pigmentada de los procesos ciliares, ¿no? Entonces, aquí tenemos el epitelio, un recordatorio. El epitelio es una continuación de las dos capas epiteliales originales de la copa óptica de la retina, el epitelio pigmentario por fuera y la retina visual propiamente por dentro. Es cilíndrico o cúbico de dos capas, que si recordamos también esa embriogénesis, sus láminas basales están por dentro, o sea, por dentro del ojo, cubriendo la cara interna de la no pigmentada, y cubriendo la parte basal, aquí sí, de la pigmentada. De manera que la parte apical de ambas es la que interactúa y forma estos espacios en donde se trasloca, digamos, el filtrado plasmático para que ese líquido de ahí sea convertido a humor acuoso. Del lado derecho tenemos una imagen histológica de la pars plana. Ustedes ven aquí vasos sanguíneos, ya no de tan grande calibre como en la coroides, pero sí una gran cantidad de células pigmentadas, sean macrófagos o melanocitos, y pues con muchas ganas a lo mejor estas células cebadas vemos por ahí. Pero bueno, es bajo aumento y no les puedo asegurar el asunto, ¿no? Bien, en un acercamiento a este epitelio vemos el músculo ciliar, el espolón, las fibras, el estroma ciliar y la capa vascular aquí metida en los procesos ciliares, ¿sí? Es un estroma más o menos laxo. Aquí no me gusta que tenga esto rosita porque parece una hialinización de ese estroma, pero bueno, lo importante aquí de esta imagen es ver, pues aquí tenemos la porción plegada, un proceso ciliar cubierto por este epitelio doble, cuya capa interna es no pigmentada, y la capa interna es no pigmentada y la externa, es decir, la pegada al estroma, es pigmentada. Pero vean cómo a nivel de la raíz del iris, aquí está tan pigmentado que no vemos lo que está ocurriendo. Primero, que la no pigmentada se pigmenta intensamente
formando la capa posterior del epitelio del iris. Esta capa posterior está muy, muy pigmentada, ¿sí? Lo que está aquí en el recuadro en realidad es una imagen, un aumento como de una puntita de estos procesos ciliares para ver que la capa interna es no pigmentada y la externa es pigmentada. Por aquí iría la membrana basal de una de las de la capa no pigmentada y en colindancia con el estroma vascular la membrana o la lámina basal de la capa pigmentada. Entonces la no pigmentada en el iris, a partir de aquí más o menos en esta zona de la raíz del iris, se convierte en un epitelio pues cúbico. A veces es difícil ver su estructura, a veces parece prominente, como globoso. No quiero decir que sea la vejiga, por supuesto, pero con un domo, y está muy, muy pigmentado, que impide ver las características citológicas, ¿verdad? Y la parte anterior, la que era pigmentada, la interna, perdón, la externa, se va a convertir en un mioepitelio pobre o nulamente pigmentado, pero cuya parte basal, es decir, la que va a ver hacia propiamente el estroma del iris, tiene unas prolongaciones con actividad contráctil. Entonces, estas células, la capa anterior del epitelio del iris, tendrá una histodiferenciación a un epitelio contráctil de distribución radial, que tiene una inervación autonómica simpática y que al contraerse aumenta el diámetro pupilar, provocando lo que llamamos la midriasis, ¿no? No vemos ahorita todavía el esfínter que está en el otro extremo, en el borde libre del iris, pero bueno, era para aquí mostrarles las relaciones anatómicas entre la cámara posterior, la cámara anterior y entre ellas el iris y los procesos ciliares y la transformación de este epitelio de los procesos ciliares, secretores de humor acuoso, productores de la zónula de zinc o del ligamento suspensorio, y además al menos la capa interna, la capa externa, con uniones ocluyentes que constituyen una barrera hematoacuosa, justamente para mantener la diferencia físico-química entre el plasma y el humor acuoso, ¿sí? Noten la parte más anterior de la uvea, el iris, pues tiene un engrosamiento que se conoce como el estroma del iris, formado también por macrófagos pigmentados, melanocitos, fibroblastos, vasos sanguíneos helicoidales, rodeados por una capa de colágena distintiva que veremos en un corte. Algunos a veces dicen, oh, tiene una degeneración por hipertensión. No, es una corta constitutiva de estos vasos retinianos, y su superficie anterior carente de epitelio, ¿no? Con orificios reales. Alguna vez leí que a través de este iris y de sus vasos se puede drenar un porcentaje X, no recuerdo si el 10% de humor acuoso, pero bueno, ahorita hablaremos un poco más de esta estructura. Y a nivel de la raíz del iris, otra relación anatómica interesante, fundamental, el ángulo irido corneal entre la raíz del iris y la córnea, en donde encontramos la red trabecular o los espacios de Fontana, y en el espesor del limbo esclerocorneal el canal de Schlemm o conducto o seno venoso escleral, ¿verdad? Entonces estas relaciones anatómicas son muy importantes. Aquí tenemos más de lo mismo, ¿sí? Okay. Igual acá, imágenes histológicas, las pars plegada, el iris, la raíz del iris, el ángulo irido corneal, la córnea con el epitelio, la conjuntiva vulvar, y luego el epitelio de la córnea. Bueno, aquí estábamos en este momento, solo se los presento a menor aumento, ¿sí? Bueno, mayor aumento, vean esta relación del epitelio con el estroma es muy importante para la producción del humor acuoso, ¿sí? Y bueno, aquí yo les hago un esquema de las tres tipos de fibras que constituyen, es un esquema para darme a entender, ¿sí? Las fibras externas
o meridionales, acá está interno, ¿no? Acá está el cuerpo vítreo, el humor vítreo, las unas son las externas, desde el espolón lo he puesto, y entran a la coroides, y dicen los libros que traccionan o estiran la coroides, y que también podrían abrir el ángulo iridocorneal, permitiendo algo de filtración o facilitando la filtración, el drenaje del humor acuoso. Creo yo que por la dirección circunferencial de estas fibras, también al contraerse, acercarían el anillo de procesos ciliares hacia el cristalino, aflojándose la tensión en las zónulas, en el ligamento, y entonces hacer más biconvexo el cristalino para la visión cercana. En dos tenemos las fibras radiales, tienen sus epónimos, ¿sí? Por supuesto, las fibras radiales, que también tendrían un efecto opositor, ¿verdad? Jalarían a los cuerpos ciliares, a los procesos ciliares, traccionarían a la zónula ciliar, esta a la cápsula del cristalino, y este tendería a hacerse menos biconvexo, como dicen, a aplanar. No llega a aplanarse, pero sí se hace más biconvexo pues para la visión lejana. Y las fibras circulares o esfinterianas, pues eso parece ser más fácil de entender, por lo menos para muchos alumnos, que al contraerse acercan al cuerpo ciliar hacia el cristalino, se afloja la tensión sobre la zona ciliar y entonces abomban o hacen más biconvexo al cristalino, ¿sí? Bueno, otro esquema de esto, y muchos esquemas muy buenos sobre ojo. Y bueno, una vista posterior, tenemos el cristalino, y cada uno de estos pliegues son la porción plegada o los procesos ciliares, y luego la porción plana. Esta micrografía electrónica me gusta mucho porque es una micrografía electrónica del cuerpo ciliar, y vemos una rica inervación, pero también como las células musculares lisas están rodeadas casi individualmente por una especie de lámina externa similar a una membrana basal, ¿no? Cada una de ellas. Entonces hay una organización cuasi individual de las fibras, que en histología común no se ve, ¿no? Bueno, hemos ya visto estas imágenes, ¿sí? El humor acuoso, como decíamos, se forma pues por estos requisitos fundamentales: un epitelio fenestrado, un epitelio pigmentado ciliar, la capa más, a ver cómo está aquí, la capa más externa, y luego el canal ciliar, esto donde los dominios apicales de cada una de estas dos capas de células interactúan. Luego la capa no pigmentada en rosita, el dibujante nos ha puesto sus dos láminas basales, vean cómo quedan justo por su desarrollo embrionario. Y finalmente el filtrado, más bien la producción del humor acuoso rico en agua, sodio, cloro, aminoácidos, glucosa, ácido ascórbico, en fin, cosas que ustedes conocen mejor que yo, ¿sí? Y que genera una presión más o menos de 23 milímetros de mercurio, que es medible, ¿no? Por el médico. Y bueno, una imagen, un acercamiento de esta diferente característica general. Lo pigmentado a nivel de los procesos ciliares es la capa externa, mientras que la no pigmentada es la capa interna, productora esta del humor acuoso y de las fibras zonulares, y cuyas tight junctions, esas uniones estrechas, justamente es uno de los fundamentos de esta barrera hematoacuosa, ¿no? Aquí están señalados estos pequeños espacios luminales o canales ciliares, donde está esta interfase de intercambio, podríamos decir, entre la capa interna y entre la capa interna y la capa externa, y la capa interna secretora de humor acuoso. Vean, acá ahí está el dibujante en puntitos, pone las láminas basales, ¿no? Entonces, este epitelio, pues como hemos dicho, secreta el humor acuoso, forma las fibras zonulares, que a su vez forman el ligamento suspensorio del cristalino, y forma por estas uniones estrechas principalmente, no es lo único, una barrera hematoacuosa que forma parte de estas barreras hematoculares, ¿verdad? En general, como la hematorretiniana.
Vean que estas imágenes en blanco y negro, pero son muy buenas. Las dos capas claramente distintas del cuerpo ciliar, ¿no? Pigmentada externa, no pigmentada interna, tiene algunos, por supuesto. Y la microscopía electrónica nos demuestra eso, vean la gran cantidad de melanosomas en la capa externa, la capa interna con una gran cantidad de mitocondrias, pliegues vasolaterales distintivos. Hay en estos pliegues vasolaterales con las bombas de sodio y potasio distintivas de las células que conducen agua y iones y algunas proteínas. De hecho, en algún aspecto se parece a el túbulo proximal, al epitelio del túbulo proximal. Y el hecho de que aquí yo vea un aparato de Golgi, miren, aquí está, y que también nos recuerda que hay mucho retículo endoplásmico rugoso, pues son los dos organelos fundamentales para sintetizar esta matriz extracelular fibrilar que son las fibras onulares, ¿no? Y aquí otra vez el electrónico nos demuestra la existencia de estos espacios luminales o canales ciliares. Bueno, de otro libro, vean la cámara posterior hacia donde va el humor acuoso, estas células no pigmentadas, las internas, con algunos por ahí, por supuesto, pero incomparable con la pigmentación de la capa externa. Bueno, vean, esta es una imagen también de un libro de histología para patólogos. Vemos una pars plicata de un infante, la flecha señala el estroma, este va aumentando con la edad, pero ya en ojos viejos, este estroma, pero disminuye el tamaño, el estroma, pero se hace muy eosinofílico o hialino con la edad, ¿no? Por supuesto que esto debe tener consecuencias funcionales de este sitio. Bueno, más de este sitio está, algunos dicen es una encrucijada esclerocorneal. Yo creo que todo esto es una encrucijada muy importante de estructuras, ¿no? Y bueno, vamos a pasar al iris, ¿no? El iris que tiene una raíz y un cuerpo y un borde libre, la mayor parte de él formado por estroma del iris, que es el grado de melanización de este estroma, da la coloración del iris, una superficie anterior no epitelial, pero una superficie posterior sí epitelial. Vean, aquí tenemos un pedacito de un proceso ciliar y aquí he puesto esta foto en blanco y negro para ver que lo externo, vean los vasos sanguíneos, aquí están los eritrocitos, aquí está la lámina basal, está pigmentado y lo interno no. Cuando esto se transforma o cubre al iris, ocurre lo contrario. Lo interno, que se convierte ahora en posterior por su posición anatómica, es muy pigmentado y el pigmentado, vamos a decirlo así rápidamente, se convertirá en el músculo esfínter, el músculo dilatador de la pupila. Del lado izquierdo tenemos hacia el borde libre, hacia el borde pupilar, esta masa de células rositas circunferenciales que son el músculo esfínter de la pupila, que tiene una inervación autonómica parasimpática que va por derivada del ganglio ciliar y este recibe inervación pues de las fibras que vienen del núcleo accesorio del tercer par o de Edinger-Westphal, también llamado de Jakubowicz, y que inervan autonómicamente desde el punto de vista parasimpático a este anillo de células musculares lisas. Vean, arriba es un corte histológico de un ojo azul y abajo de un ojo de negro, café, pardo, oscuro, ¿verdad? Bueno, aquí solo para representar hasta dónde llega el epitelio, hasta el borde pupilar, y el estroma con melanocitos, vasos sanguíneos, fibroblastos, pero la superficie anterior con hoyos incluso ahí, ¿no? Depresiones importantes. La línea punteada, dada la dificultad por la melanización, sobre todo del posterior, nos dice aquí hay una capa anterior que es el esfínter, perdón, el músculo dilatador de la pupila y acá el epitelio posterior ampliamente pigmentado. Acá estaría el esquema, ¿no? Del lado izquierdo, pues, para entender, gracias a esta pigmentación que en los cortes histológicos nos permite ver muchos detalles histológicos, pues que así está la cosa, ¿no? Entonces el epitelio pigmentario anterior con el epitelio anterior poco pigmentado con sus partes basales contráctiles, ¿no?
y el otro epitelio posterior más pigmentado. Bueno, aquí señalo los vasos sanguíneos, vean, helicoidales, por eso al corte salen varias luces, y he querido destacar con esta línea negra, con este círculo de línea discontinua negra, una capa de colágena que es distintiva de estos vasos, ¿no? Aquí apenas se ve la rayita verde, probablemente podríamos decir, y por eso lo puse así, ¿verdad? El músculo dilatador de la pupila inervado simpáticamente desde el ganglio simpático cervical superior a través del plexo carotídeo que llega a través de los vasos del ojo a este sitio, y la capa posterior, el más pigmentado del iris. Todo esto es el estroma. Aquí tenemos también macrófagos, células dendríticas, en fin. Y vean, si hiciéramos una microscopía electrónica de esta superficie, así se observa. Vean, células pigmentadas y grandes espacios intercelulares y comunicación directa con la cámara anterior. Si nos vamos al epitelio del iris, luego me dicen los epitelio posterior, bueno, es el epitelio, o sea, está en la cara posterior y tiene una cara posterior y una anterior. Y vean, la anterior, el dilatador, ¿no?, de la pupila, y el posterior, el más pigmentado. ¿Okay? Bueno, aquí más de lo mismo, solo para enfatizar pues la importancia de esta división dada por la lente, la zónula y el iris en cámara posterior y anterior, y la importancia de la secreción del humor acuoso y del drenaje a través, a nivel del ángulo irido-corneal, a través de estos elementos, la red trabecular y el canal de Schlemm, que ustedes conocen muy bien, y de este hacia las venas epiesclerales, ¿no? Es un dibujo muy viejo que me gusta mucho para representar justamente la red trabecular. Bueno, más de la red trabecular, aquí la estrellita yo creo que es el espolón escleral, y aquí está el músculo ciliar, sobre todo sus meridionales y las oblicuas o radiales insertadas en ellas, ¿no? Estos dos para mí son los que hacen que se disminuya la tensión sobre la zónula y se haga un poco más biconvexo el, el cristalino. Bueno, aquí está el cristalino, su cápsula se ve muy bien, vean hasta dónde llega el epitelio, la parte anterior, sus fibras, y pues ahí en esta cápsula, ahí se insertan a, a nivel del ecuador, se insertan las fibras zonulares, ¿no? De esto está hecho el cristalino, es tema de otro asunto, pero pues es una de las lentes, y aquí vean en verde estas fibras insertadas. En cortes histológicos es difícil verla, pero aquí se ve cómo viene del epitelio del cuerpo ciliar a insertarse por adelantito del ecuador, y otras por atrás, miren por acá, ¿no?, insertándose en este organelo. Y bueno, esta es una imagen para tratar de describir cómo es la organización de las fibras zonulares. Se ve que estas fibras están formadas de fibrilina, estas microfibrillas, pero además hay unas fibras circunferenciales que desconozco yo su composición, pero pues no se ha dilucidado del todo esta organización y la complejidad de su síntesis y su organización como elementos fibrilares, ¿no?, que van a ir al cristalino. Aquí en azul podemos ver las fibras zonulares, ¿no?, y los elementos circunferenciales que quizá hacen como manojos o haces de estas fibras. Bueno, ya para terminar, me estoy vengando un poco del tiempo, pero termino con esto, ¿no? En el tracto uveal hay células dendríticas, sí, desde hace mucho tiempo, sobre todo McMenamin en este capítulo y desde antes artículos que aparecen en este libro, de ahí me robé estas imágenes. Ustedes pueden ver células dendríticas que captan antígenos, en este caso albúmina sérica bovina. Digo, aquí no aparece el aumento en la captación, pero aquí sí la identidad de estas células OX6 positivas, y luego acá estas células ED2 que son macrófagos tisulares, ¿sí?
Y aquí sí, células MHC clase 2 positivas en el iris y en el cuerpo ciliar. Ujú. Y bueno, como antecedentes para que vean por qué el doctor Pedrosa me invita, es que hace muchos, muchos años, como en el 90, bueno, yo lo conozco desde antes, ¿no? Mucho antes, pero en el 92, en este libro que se llama Inmunología de las mucosas, el doctor escribió un capítulo que se llama Inmunología ocular, y bueno, me hizo el honor de pedirme dos fotos para ilustrar su capítulo, porque en ese tiempo yo estudiaba muchas células de Langerhans y otras dendríticas. Es el tema que he dejado de lado, pero pues, quiero retomar también. De hecho, pues, parte de lo que hacemos, pero desde el punto de vista de inmunología comparada en vertebrados no mamíferos. Entonces hemos estudiado el ojo de peces, anfibios, ranas, etcétera. Entonces sabemos que hay estas células ATPasa positivas en la periferia corneal y hacia el epitelio conjuntival, y muy pocas o nada hacia la parte central de la retina, de la córnea. Bueno, dado que nada está aislado en el ojo ni en ninguna parte de nuestro organismo, bueno, aquí les adelanto para que se vayan interesando. Lo que están viendo aquí es una imagen, es un papel de estraza, no más grande que un tamaño carta, en donde en la parte superior y en la parte inferior, sobre todo en esta inferior, tenemos a la vía olfatoria y aquí a la retina y a la vía visual, hasta con flechitas para que no nos perdamos, dibujos de Cajal, y sin duda, como dicen los expertos, estos dos dibujos son la piedra angular de las neurociencias. Entonces, en la próxima plática, pues les hablaré un poco de cómo se llegó al conocimiento en el siglo XIX de la retina y de estas, eh, como diría, como estas deducciones e inducciones de la transmisión del impulso eléctrico por Cajal, pero de eso hablaremos. Aquí otro dibujo de Cajal. Y bueno, sin duda, y aquí ustedes saben más que yo, sin duda, la relación no solamente histológica y funcional, sino patológica de todas las capas del ojo, particularmente retina y uvea, es muy cercana, ¿no? Entonces, yo les hablaré de cosas históricas y quizá algunos avances sobre el estado actual de la retina. No me atrevería en 20 minutos a hablar de ello, pero bueno, sirva este corte histológico excelente para ver toda la retina, su epitelio pigmentario, la membrana de Bruch y coroides, ¿no? Coroides con sus características importantes, y aquí solo para ver este espacio potencial, ¿verdad? Dado que no hay uniones firmes, sino más bien una matriz ahí alrededor de los fotorreceptores y de las prolongaciones de este epitelio altamente fagocítico, el epitelio pigmentario, y por eso se puede separar, y en los cortes histológicos es difícil de conservar. Muy bien, pues con esto termino. Sí, sí, termino. Muchísimas gracias por su atención.